Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. 20 y 29. Ingreso un minutito antes para chequear audio, video y ver que esté todo perfecto. Así que si se escucha y alguien me levanta el dedito para quedarnos tranquilos. Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Me hago la entrevistadora. No sé entrevistar realmente, pero sí soy curiosa. Entonces, como soy curiosa, voy a hacerle las preguntas que considero que ustedes quieren saber sobre un investigador en constelaciones familiares. Hoy vamos a estar con Franco Tornelio, así que en un ratito se va a sumar y mientras tanto los voy saludando. A ver quién está ahí. Noé, ¿cómo te preparas para el sábado? Noé va a dar su supervisión final. En Luján, Meli, gracias por estar. Carito, Yael, qué lindo, gracias por estar, chicos. Ahí se está sumando Franco. Así que le voy a dar, ahí está, ahí veo la solicitud. Y sin más preámbulo, vamos a ver si se puede sumar. Vamos un minutito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Caro. Hola, hola, Franco, qué gusto. Yo no te veo, ¿vos me ves a mí? Ah, yo te veo. ¿A mí no se me ve todavía? A ver, dame un minutito, ¿eh? Ahí te veo. Bien, Gracias, Franco. te Sos un veo genio. como unas constelaciones. Che, bueno, agradecerte un montón. Sé que, como todos, estarás reocupado. Pero para mí era muy importante tenerte en este espacio, presentarte a mi comunidad y bueno, porque hablas de un tema súper importante, como son, así te conocí yo, estoy segura que hablas de un montón de temas importantes, pero te conocí a través de más del pensamiento científico en las constelaciones familiares. Así que mientras se van uniendo, quiero presentarte formalmente. Ujú. Ay, me pusiste una palabra muy difícil de pronunciar, pero lo voy a intentar. ¿Sabes cuál es? Sí, sí. Quiero contarle, gente, que Franco es licenciado en psicología, tiene un máster en psico-inmunoneuroendocrinología. ¿Lo dije bien? Sí. Tiene un doctorado en psicología de la Universidad de Flores, en Argentina. Es facilitador en constelaciones familiares. También no sé, ha formado parte de constelaciones familiares en el ámbito de la pareja con Joan Garriga y también formaciones en seminarios con Bert Hellinger y Joan Garriga. Y también vi que colaborás también en otras escuelas de formación, ¿no? Sí, sí. Eh, Es en el IPPT, que es el Instituto de Psicogenealogía y Psicología Transgeneracional, ahí de Buenos Aires, y también ahora actualmente, pero todavía no arrancó oficialmente, estoy en el Consejo Académico de la Fundación de Constelaciones Familiares, que es una fundación que trata de nuclear a los consteladores y dar capacitaciones y cursos y demás. Excelente, Franco. Bueno, gracias por estar nuevamente. Eh, para mí es muy importante, vos sabés que le cuento a la gente que yo vi la clase en diferido. Franco participó de un encuentro que preparó para compartir su trabajo en la Fundación de Constelaciones Familiares. Le cuento a la gente que la Fundación de Constelaciones Familiares, no hablo de la fundación del Centro Latinoamericano, que Tiu, sino la anterior en la cual estaba Tiu y después se salió. Ujú. Entiendo que es medio un lío para la gente entender de dónde estábamos, pero bueno, yo me formé en el centro, pero pertenezco a esta fundación de la cual Tiu también formaba parte. Ujú. Allí vi la exposición que hizo Franco y quedé altamente impactada. Franco, bueno, contanos un poquitito sobre vos, sobre lo que te llevó a querer investigar. O sea, la pregunta que yo me hacía es, ¿qué, lo, qué, qué encontraba él en las constelaciones familiares que no respondían los libros? Ujú. ¿No? Bien, bueno, tomando un poco lo que está pasando, ¿ya viste mi otra yo? ¿La terminaste? Sí, Sí. Ah, no conté mucho, yo vi solo los dos capítulos de la nueva temporada nada más. no te spoileo entonces.
pero contando un poco de las temporadas anteriores, a mí me pasa un poco como Ada, viene como del mundo de lo académico y luego se encuentra con las constelaciones y me sucedía que en ese mismo camino yo, formándome en psicología, después conozco las constelaciones y yo digo, esto me interesa un montón y es súper efectivo todo lo que sucede, tanto de lo que veía en otras personas como en mi propio proceso, y yo pensaba, bueno, ¿cómo investigar o qué sistematización de la teoría hay detrás de todo esto? Y luego cuando iba a buscar eso, me daba con que no había suficiente estructuración de esto o había poca investigación. También es muy difícil investigar las constelaciones por lo que sucede en el campo y con la fenomenología y los campos mórficos. Entonces, frente a eso, yo lo que pensaba era, bueno, estoy interesado en hacer un aporte desde este lugar. Por otro lado, parte de mi espíritu un poco rebelde o acuariano, pueden decir algunas personas, estaba en esto de, bueno, yo quiero hacer algo innovador con esto que sucede, así que de ahí surge mi interés personal por investigar con esto. Y así es como, bueno, mi tesis de licenciatura en psicología la hice sobre constelaciones, a pesar de que en ese momento, ya para ese entonces, a nivel de la Federación de Psicólogos de Argentina, había mucho rechazo hacia las constelaciones. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, vos te formaste en constelaciones estudiando psicología. Exacto, estudiando psicología. Y la tesis final es sobre constelaciones. Es muy loco lo que decís, porque te comparto un datito. Yo estudié un par de años nomás psicología en la Universidad Austral de acá de Pilar, en provincia de Buenos Aires, y cuando les dije que me dedicaba a esto, me dijeron, vos por las dudas no los digas. ¿Cómo te fue a vos con eso? Y tuve que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, en vez de hablar de constelaciones familiares, en toda la tesis hablo de configuraciones sistémicas familiares, que es el otro nombre que también se le da a las constelaciones, que en realidad es el nombre como, si lo traducimos de lo que originalmente es la traducción del alemán, es como el más bien, como el que mejor está traducido, solo que le conocemos más popularmente como constelaciones. Entonces esa fue una modificación y luego tuve en suerte que el tribunal que estuvo, la mayoría del tribunal que estuvo en mi tesis conocía de las constelaciones y eso me dio el plus de, bueno, voy a estar defendiendo la tesis con personas que conocen de esto y más allá de que no la practican, respetan el trabajo y entienden que hay un fundamento debajo de eso. Así que eso tuve en suerte. Y yo anteriormente, esto fue en el 2019, anteriormente en el 2015, yo ya había empezado a hacer pequeñas investigaciones de constelaciones dentro de la universidad, dentro de proyectos de investigación y ya había presentado eso, ya había publicado sobre eso también, entonces ya había como un conocimiento de que la forma en la que yo lo estaba haciendo tenía cierta seriedad, entonces también hubo apertura desde ese lugar. Más después de eso se cerró la apertura completamente a las constelaciones en la universidad de acá, así que ahora ya no se puede decir nada sobre eso porque cambiaron autoridades y Ah, cuando decís la universidad de acá, ¿a cuál te referís? de Salta. En Salta. Vos vivís en Salta. Yo vivo en Salta, sí, sí. Salta la linda, qué bueno. Sí, bueno, mientras hablabas, comprendo perfectamente. Primero nombraste esto de que no existía. Claro, Hellinger, si uno lee a Hellinger, fue transcribiendo prácticamente tal y como se presentaban las constelaciones. Y de hecho, hoy mientras hablabas me ponía a pensar, digo, bueno, ya pasándolo, quizás por inteligencia artificial podríamos sacar ciertos datos, pero es un tema bastante complejo eh, hacerlo cuando basado en los datos que recogió otro, ¿cierto? ¿Mm? Porque tiene que ver con la subjetividad también de lo que el otro tomó en ese momento, sea Hellinger o sea quien sea, ¿no? Entonces, esa era me imagino, no sé, el desafío con el cual te encontraste de cómo hacer ciencia en un campo tan subjetivo. Ujú. Exacto, ¿eh? Y ahí lo que, el- a partir de eso, lo que a mí me termina sucediendo es este interés por, bueno, empezar primero a divulgar las investigaciones que hay, qué es lo que se sabe, porque también de las constelaciones se dice mucho que no hay investigación. Y no es cierto que no haya investigación. Hay investigación publicada en revistas científicas que siguen métodos
En realidad hay de distintos tipos de métodos, pero el método que dentro de la ciencia se busca como el de mayor fidelidad y rigor es el método experimental con grupo control, y hay investigaciones dentro de este grupo. Escasas, más escaso no significa que no exista, que es lo que se dice mucho sobre las constelaciones. Y por ejemplo, quiero buscar acá el número, porque nunca me acuerdo el número exacto, que es 600 y algo, para ir compartiéndoles. Acá está. De las investigaciones en total que hay actualmente, que van del 2007 al 2024, que es la última que se publicó sobre constelaciones, todas esas en total dan cuenta de 684 casos en los cuales, con el método experimental y con grupo control, con cuestionarios estandarizados, con grupos de personas que constelaban y luego se les hacía seguimiento durante mínimo 4 meses, hay algunos que hacen seguimiento hasta de 18 meses, se encontró evidencia positiva de que las personas cambiaban aquello que habían ido a tratar antes de la constelación. Entonces, ese número no es poco. Si uno lo compara con investigaciones en otras áreas de la ciencia psicológica, sí, el número es más pequeño que los miles o decenas de miles que hay en otras investigaciones, pero también hay que tener en cuenta que la investigación en constelaciones familiares recién se empezó a hacer fuerte después de la pandemia. Claro, ¿no? Y además, Arranca. mira, yo cuando me he enterado, por ejemplo, que hay medicación que ha sido aprobada con una prueba tan pequeña de personas, o sea, uno se dice, ¿qué pasó acá para que la aprueben? O sea, no me parece un número para desestimarlo, ni mucho menos. Y además, bueno, con algo se empieza también. Estamos hablando de un método que es muy nuevo. Si uno mira hacia atrás, ¿no? Es muy nuevo y entonces tiene sentido de que sea un terreno inexplorado. Y qué bueno que hay gente como vos que tiene las herramientas, porque me imagino que hay un montón de gente que ha dicho, uy, esto es para documentar, pero no tener, no contar con las herramientas, no conocer el método científico. También no tener muchas veces, a ver, yo leía algo de lo que vos tenés publicado. Es todo un tecnicismo, es toda una dedicación en el tiempo, porque la ciencia tiene, lo que requiere es un factor tiempo y dedicación, que eso es lo que más admiro de vos, ¿no? Que hayas dicho, bueno, me voy a poner esto, indudablemente, no sé, lo disfrutás. Vos sos Acuario, yo soy Capricornio, o sea, yo si no lo termino rápido me vuelvo loca, o sea que, ¿comprendés? No, yo mientras leía decía, wow, qué bien que existen como personas como vos que de este lado se ponen en la espalda esto, porque también el ser innovador también tiene su precio. No sé, no es una afirmación, más bien es una pregunta. No, sí, sí, yo actualmente, que es algo que está publicado en mi Instagram para quien quiera, a quien le interese el chisme, puede entrar a ver. Actualmente estoy en temas con el Colegio de Psicólogos de acá por ejercer las constelaciones y demás, que también ahí hay, desde mi perspectiva, una gran irracionalidad, porque desde los colegios de psicología se dice que las constelaciones no son psicología. Si no son psicología, entonces, ¿por qué la prohíben? Porque se supone que si fuera psicología, recién pertenecería dentro del ejercicio de los colegios. Y si es que sí son psicología y por tanto los colegios deberían de poder decir algo respecto de las constelaciones, entonces ¿por qué no las están incluyendo ni leyendo la evidencia que hay al respecto? Así que bueno, ahí hay un gran tema con todo eso que bueno, en mi caso actualmente sigue todavía en Claro. proceso. Eh, sí, de hecho, bueno, conozco muchos psicólogos, o sea, sabemos que las constelaciones generan estas opiniones diversas y mucha gente cree que las constelaciones son un método que entra un poco en competencia con la psicología. No estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, como decís vos, no han encontrado todavía un lugar de qué son realmente, ¿no? Entonces, si no es esto, entonces, ¿qué es? ¿Vos qué opinás sobre eso, que son las dos cosas? Y para mí, lo que hay que pensar con las O sea, la pregunta sería, perdona, ¿compite la psicología con las constelaciones? ¿Qué opinás en eso? no, ¿Se integran?
no compite, son herramientas que se integran y hay que pensar también, así como dentro de la psicología, por ejemplo, existe la terapia Gestalt. La terapia Gestalt o la terapia sistémica son escuelas de pensamiento que dentro de esa escuela de pensamiento tienen algún tipo de injerencia o de intervención en la clínica psicológica. Pero también yo puedo aplicar Gestalt o sistémica a las organizaciones y empresas, a una escuela, a una institución, a mi propio autoconocimiento, etcétera, etcétera, porque es una escuela de pensamiento. Entonces yo lo que pienso es que hay que entender a las constelaciones como una escuela de pensamiento con diferentes niveles de aplicabilidad. Claro. Uno de esos es dentro de la clínica y yo uso constelaciones para trabajar sobre ansiedad, depresión, un trastorno alimentario, etcétera, etcétera. Lo puedo usar en una empresa o organización, en cuestiones jurídicas también, en el caso como vos lo trabajás, en constelaciones mediadas por animales también, que es un tipo de zooterapia. Entonces, si uno le entiende desde ese lugar, no hay una competencia, sino diferentes tipos de aplicabilidad que luego yo como terapeuta puedo elegir si lo utilizo o no lo utilizo, si me va o no me va esa técnica. Claro, claro, te entiendo. En mi caso, yo no sé si aplicaría lo mío en la zooterapia, porque no lo sé. En realidad, yo trabajo con el ser humano, no trabajo con el animal, ¿comprendés? Ujú. O sea, tomamos al animal como espejo que despierta en nosotros y en el vínculo que tenemos en el animal, cuestiones quizás no resueltas, como en los duelos, en, no sé, hiperapego, ansiedad por separación, que son los casos que más, ¿no? Pero intento que en el animal en sí, he trabajado, sí, he trabajado casos y realmente estaría muy bueno contar con alguien como vos para hacer ciencia de eso, porque yo saqué mi primer libro, que todavía no sale a la venta, está en edición, y son casos, como Hellinger, cuento casos que constelé, que son muchísimos, pero sin digamos, la rigurosidad y el seguimiento. Y a eso quería ir. Eh, Franco, porque le cuento a la gente que cuando finalizó la exposición de Franco, hubo un espacio abierto de preguntas y una de las preguntas fue muy interesante y es ¿qué hacemos con el seguimiento, no? O sea, ¿cómo te manejas con eso cuando Hellinger decía que no podíamos hablar con el consultante porque parábamos el proceso de sanación? Yo igual tengo una interpretación sobre eso, pero me gustaría escucharte a vos. ¿Cómo te manejaste con eso? Claro, que esa es también una complejidad de investigar en constelaciones, porque por un lado está el grupo que no hace constelaciones y que rechaza las constelaciones porque no son ciencia, y por otro lado, dentro de las mismas constelaciones hay un grupo que adhiere mucho a lo que Hellinger decía sobre no realizar un seguimiento con la persona, no tratar de buscar sistematizar la teoría, sino vivirlo desde la experiencia y demás. Yo lo que pienso al respecto es, hay que ir moviendo los modelos de pensamiento que tenemos según lo que estamos buscando como propósito. Si lo que yo quiero, y hay un grupo de personas que también buscamos esto dentro de las constelaciones, es que tengan mayor nivel de evidencia y respetabilidad dentro del enfoque científico, hay que hacer seguimiento. Y ahí, y esto también hay que tenerlo en cuenta, cuando uno está haciendo ciencia, no está haciendo terapia. Entonces, Exacto. también va en detrimento de eso. De hecho, por Sí, ejemplo, sí, el cualquier... encuadre, digamos, ¿no? El encuadre, al cambiar, al verse modificado el encuadre, eh, claro, aparte uno como consultante, me imagino que si yo accedo a ser parte de esa investigación, bueno, voy a conocer también que voy a tener ciertas limitantes, es como esto, ¿no? O sea, estamos hablando mínimamente de lo que se puede, pero no es todo, claramente no es todo lo que realmente debería estar sucediendo si estuviésemos, por ejemplo, en una charla, los dos mate por medio en el campo, ¿no? Entonces, yo lo entendí así también, como vos lo estás diciendo. Y la persona cuando ingresa, cuando se presta para poder ser investigada sobre el efecto de una constelación, ya lo hace sabiendo que va a ser de esa forma. Eh, Después habría que, yo de lo que opino es que habría que investigar si la persona que tiene un seguimiento presenta menor nivel
de eficacia en el resultado que la persona a la que no se le hace ningún tipo de seguimiento. Son verdades que hay que Sí, checar. de hecho, claro, esto es tan subjetivo, ¿no? Hay personas que de hecho, eh, hasta se me está ocurriendo en este momento de que pueden llegar, un seguimiento puede llegar también a ser beneficioso porque hay me había olvidado por completo de la constelación. Sabemos que tendemos a negar, que tenemos esos mecanismos de olvido, de negación, ¿no? De disociarnos, volver a disociarnos un poco, que es lo conocido. Entonces, de repente, tengo a alguien que me vuelve a preguntar cómo estuviste, cómo estás en relación a eso, cómo va tu vida, y de repente quizás puedo volver a conectar con algo de lo que sucedió en la constelación y continuar. Eso de radicalizar los pensamientos, me parece que estamos en una era, o sea, Acuario, ¿no? En mi opinión tenemos que flexibilizarnos un poco, porque si no, y estamos hablando de ciencia, pero también la ciencia, a ver, puede encontrar dentro de la rigidez del método, ¿cierto? Y esto es lo que quería valorar de tu trabajo. Es que dentro de lo que se piensa como un pensamiento no rígido, eh, en un ambiente meramente académico, cerrado, y de repente tenemos un constelador que sí lo está haciendo, no es que lo quiera hacer, ya lo está haciendo. Y eso realmente para mí es muy motivador, no para mí, porque yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero sí para todos aquellos que nos escuchen y digan, che, este, no, alguien ya lo empezó, alguien ya lo inició, o al menos te inspiraste en los que ya iniciaron, y Ujú. eso me parece muy importante. Exacto. Y yo pienso también que más allá de que no todos los que estemos en constelaciones tenemos que investigar, porque tampoco sucede en ninguna profesión que todos investiguen, sí me parece importante que como consteladores tenemos que conocer que sí existen investigaciones sobre esto. Quizás, no sé si hará falta leerlas o no, pero saber, mira, acá se investigó de este tema, acá esto otro, porque el estar informados sobre eso nos va a permitir tener cierto nivel de fundamentación y defensa frente a toda la gran masa de personas que tildan a la constelación de, bueno, esto no funciona porque no es ciencia, no es efectivo, hace daño, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, algo ya lo debes haber escuchado mil veces. A Freud también le pasó lo mismo, ¿no? Eh, y también no podemos dejar de mencionar que Hellinger se apoya en un montón de teorías psicológicas, porque cuando trabajamos con elementos, con los almohadones, ¿no? Con sillas vacías, también trabajamos con tantas cosas. Eh, y bueno, me parece que sí, que está muy bueno que vos lo traigas a la luz y que al menos abras el debate. Tenés coraje para hacerlo, pero qué bueno que tenés el aval de la fundación. sí, sí, también por suerte la Fundación eh, también tiene este interés de que se realice investigación, así que desde la Fundación también se está haciendo un proceso de investigación sobre el seguimiento con constelaciones. Y yo, por mi parte, de forma individual, lo que estoy haciendo es mi tesis doctoral en psicología, la estoy haciendo sobre constelaciones y depresión. Y en este caso vienen en grupitos de a 5, generalmente, o de a 4 personas, a un taller grupal, constelan el tema de que les sucede con la depresión y luego yo les hago seguimiento con cuestionarios que están estandarizados para probar si a lo largo de 4 meses hubieron o no hubieron cambios respecto de la depresión. Y al mismo tiempo, esos mismos cuestionarios se los tomo a personas que también tienen depresión, pero no han venido a constelar todavía, para ver Claro. si lo que cambió el grupo que consteló no cambia supuestamente en el grupo que no constela, para poder determinar si hay algún nivel de diferencia y genera alguna variable distinta, constelar o no, cuando uno está atravesando este tipo de síntomas. Claro. Franco, lo que no te pregunté fue cómo vos llegaste a las constelaciones, o sea, ¿qué fue lo que te impactó o qué te sucedió en ese primer trabajo de constelaciones? No sé si querés contar algo, si fue ¿Sí? individual, grupal. Y yo llego porque mi terapeuta, mi psicóloga, cuando yo estaba haciendo terapia en el 2010,
ella me dice, ella no era consteladora, pero algo había leído y escuchado, y ella me dice, mira, este tema yo creo que es para constelar, porque venía en sesión y como que no avanzaba. Digo, ¿qué será? Yo no tenía ni idea que eran las constelaciones. Y ella me da un libro que se llamaba Ay, mis ancestros. No, perdón, ese es de Anselm Schustenberger. Sí. Era Antepasados me duelen, que es Ajá. un libro que recopila muchos psicogenealogistas, Jodorowsky, Anselm Schustenberger, y tenía un texto de Hellinger ese libro. Entonces me da para que lo lea, leo la parte de Hellinger y me interesa mucho lo que dicen. Y eso queda ahí como, bueno, algún día, si llega Salta a las constelaciones, haré, porque no había nada de eso acá en ese momento. Y al año siguiente yo me entero de una persona que venía de Buenos Aires a dar talleres, y digo, bueno, me voy a anotar y voy a ir a un taller a ver cómo es. Y fui al taller, me tocó ser representante de varias personas, y yo quedé maravillado de eso. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo me pongo ahí como el hijo no nacido y de repente me siento triste y me dan ganas de llorar? No podía como dar crédito de que eso me pasara físicamente, sumado a lo que yo veía desde la afuera que sucedía. Entonces dije, listo, yo acá me quedo. Después fui al siguiente taller y ahí ya constelo un tema yo y seguí yendo casi todos los meses durante un buen tiempo. Después me puse a leer más en ese momento los libros de Hellinger. Luego empecé terapia con otra terapeuta que ya se estaba terminando de recibir como consteladora y ya se incluyó en mi terapia. Y así hasta que decidí, listo, en esto me quiero formar y ahí arranqué la formación. Buenísimo. O sea que constelaste solo una vez. No, varias veces. O sea, esa vez, igual en mi vida no han sido muchas veces, porque fue esa primera vez. Luego, individuales habré hecho dos. Grupales, una vez constelé con Garriga. eh, Después con Raquel Schlosser. 5 o 6 veces habré constelado grupalmente. No, no, Claro. pero Sí. cada una como muy precisa Yo y en había 15 años he algo. constelado 4 veces, siempre lo digo, intento desestimar eso de que constelen muy rápido, ¿no? Que hoy en día, para mí lo que vos mencionás es lo más maravilloso, es lo que nos muestra el campo, eso de ese enigma todavía, ¿no? Sin descubrir de qué es. Sí, Hellinger se apoyaba en Rupert, en la teoría del campo mórfico de Sheldrake, pero no está tampoco del todo, ¿no? Este, a ciencia cierta qué es lo que sucede Ujú. cuando un alma conecta con otra y algo tan maravilloso sucede. Y a veces admito que me da cierta cosita cuando dicen, bueno, sí, 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 como que querer apurar la constelación, viste que hay gente como diciendo, ya vi que ya esa es mi mamá, yo quiero saber qué pasa, como eso, Claro. ¿no? La ansiedad de querer y yo digo, pero ya perdernos esa oportunidad de ver lo magnífico de la conexión, del campo, la fenomenología, lo que sucede todo alrededor en el grupo, en nosotros, ya me parece estupendo, ¿no? Sí, sí, sin duda ir a talleres de constelaciones solo a participar trae un montón de información y de proceso. Ahí, hasta ahora, estrictamente no está investigado el efecto de las constelaciones en los representantes, salvo por una investigación que se hizo en España, que creo que era del 2014, de Ortiz Gallo. Ellos investigaron un caso de depresión en una mujer que hizo su constelación y luego también ella cuenta que además de hacer su constelación le ayudó mucho a ir a otros talleres, porque cuando iba a ser representante o observaba otros talleres, eso le traía mucha más comprensión y entendimiento acerca de su propio tema. Eh, Claro, entonces, más allá de que hay poquita investigación sobre eso, porque no es lo central dentro del enfoque de las constelaciones, sabemos que ser representantes ayuda un montón y amplifica la visión que nosotros tenemos del asunto que estamos llevando. Yo creo que también ayuda muchísimo a trabajar la empatía y el no juicio hacia los demás. tal cual, tal cual. Uf, se me viene a la mente mi otra yo. En mi opinión, déjame decirte que en mi opinión es la mejor de las tres. Mm, Dije, por fin explican fehacientemente y realmente de una manera tan simple cuestiones como la vida, la muerte, que ya empezaste a ver eso y después otras cuestiones. Dije, qué bueno cómo dar un cierre, habla
¿sabes qué? Siento que hubo cierta madurez en quien lo escribió, ¿no? Que al principio quedó como una temporada un poco confusa y después ya tomó más forma. Igualmente han escuchado a la gente que les decía, mira, esto sí, esto no se entendió. Y esta última me parece que es la que más habla de constelaciones y es la que menos se muestra las constelaciones, pero habla más, como decís vos, de la filosofía en realidad, de Eso no. cómo Y yo voy 2 capítulos y dice, qué raro que no han constelado todavía. Pero me encanta porque se constela nota un poco. el concepto del guión y me gusta la hada científica que hay, que están mostrando también. Sí, y la integración. Por eso quería volver a preguntarte, porque hoy chequeando tu Instagram y observando también tu recorrido, vi que también practicas mindfulness, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría a ver, ¿qué le puedes decir a la gente en esto de qué recursos se pueden sumar, además de como para acompañar? ¿Vos qué recomendás? Bueno, la práctica de la meditación, hay algo que es fundamental en la práctica de la meditación y en el mindfulness que tiene que ver con el aprender a no enjuiciar la experiencia cuando uno está meditando. Esa práctica de no juicio con los pensamientos y los contenidos mentales es lo que después nosotros llevamos hacia nuestros padres cuando tenemos que hacer el proceso de poder tomarlos. Entonces hay muchas cualidades que tienen que ver con la aceptación, el no juicio, la intención y el propósito del mindfulness, que son la base de valores que aplicamos con los órdenes del amor, por ejemplo. Sí, sí, para mí también es re importante. Hellinger siempre nos ponía a hacer centramientos, visualizaciones, meditaciones, nos dejó meditaciones para hacer. Eh, Siento también que eso no se debe perder, porque si no entramos todos como en esa bola de nieve, ¿no? El constelador un poco apurado por la inmediatez, la cuestión de cuántas constelaciones puedo hacer en cierto tiempo, porque está la demanda de la gente. Claramente es un desorden, nunca me voy a olvidar mi maestra Tiu Boltzmann cuando le dije, Tiu, me siento un poco exigida por la gente y me dijo, ah, pero esos órdenes de la ayuda, arreglalo. Y realmente, ¿no? Cuando uno puede volver sobre la teoría, que es maravillosa realmente, a veces uno los siente cortos los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, pero son tan magníficos realmente que considero que depende de la etapa en la cual uno se encuentra, uno se va reencontrando nuevamente con los mismos órdenes, ¿no? Así que bueno, entonces recomendado hacer algo de meditación, apagar un poquito la mente también para todos. Sumamente. Buenísimo. Voy a ver si tengo, como para no quitarte mucho más tiempo, eh, una preocupación que siempre escucho yo también tengo una escuela de formación y son en mis estudiantes que son psicólogos recibidos. ¿Qué voy a hacer una vez que finalice la formación? ¿Cómo hago para ejercer sin que sea esto, no sé, ¿no? Una cacería de brujas, sin sentirme de que estoy haciendo algo incorrecto? Ujú. Hasta te diría, algunos tienen miedo. No sé qué puedes compartir vos desde tu experiencia. Bueno, acá en general en todas las provincias pasa mucho. Más hay algunas provincias, dependiendo quiénes están en autoridades dentro de los colegios, que persiguen un poco más, un poco menos, otros donde no hay un aval, pero no hay al menos una persecución, así que depende mucho de cuáles son los colegios a los que van a corresponder, que bueno, allá en Buenos Aires se dividen por distritos, así que depende mucho de eso. Mi recomendación en general sería primero averiguar cuál es la postura que tienen en el distrito donde están. Eh, y después, una primera recomendación, que es como la recomendación general, que se da mucho en algunos lugares, es esto de, bueno, cuando estás haciendo constelaciones, divulgar como que estás haciendo constelaciones y no usar el nombre de licenciado, psicólogo tanto, taller de constelaciones, ta, 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 ta. Como se. Separarlo. Exacto. Generalmente los colegios, cuando eso sucede, no se meten en eso, porque ellos incluso, algunos colegios promueven que se dividan las cosas. No obstante, por ejemplo, yo separaba las cosas y aún así hubo persecución del colegio y demás,
Y si no, mi recomendación más radical, que es lo que yo terminé haciendo, es salirme del colegio. Yo decidí eso, por ejemplo, de, listo, si aquí no puedo estar yo con todo lo que yo hago, yo me retiro de acá y lo haré a mi manera, que para ustedes no es psicología. Entonces no tengo por qué estar acá. Eso Claro, obviamente bueno, también. Hellinger decía, ¿no? O sea, la mala conciencia no es tan mala, ¿no? Retirarse con culpa, decía, nos va a dar culpa, pero bueno, es hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y eso es lo que vos encontraste. ¿Y cómo te fue en este recorrido on your Para own? mí, liberador. Liberador. Sí, sí. Y sí. No estamos recomendando nada ni No, no. aconsejando, pero claro, yo creo que sí, mucha gente se va a sentir identificada con lo que decís, muchos seguramente les va a dar también tranquilidad de escucharte. Es un pensamiento nuevo, hay que tener paciencia, hay que tener también tolerancia y, y como decía anteriormente, flexibilidad. Franco, ¿dónde pueden encontrar este material maravilloso que investigaste? ¿Cómo puede la gente adentrarse, conectarse? Bueno, obviamente acá esto queda grabado para que te sigan. Em, también me interesaría que nos digas en vías a futuro, si tenés pensado algo más, cuáles son tus planes en relación a esto. Sí, sí, no me acuerdo qué fecha exacta, pero del 23 al 26 de octubre, si no me equivoco, en Buenos Aires, en Cava, es el Congreso Nacional de Constelaciones Familiares que organiza la Fundación. Y ahí voy a estar presentando, por un lado, síntesis de las investigaciones que hay a nivel mundial sobre las constelaciones y también algunos datos a los que yo ya haya llegado para ese entonces sobre esta investigación de constelaciones y depresión. Así que ahí nos podemos ver presencialmente. Y dentro de mi perfil, si entran al link de mi bio, si lo abren, hay una parte que dice investigaciones en constelaciones familiares. Le dan clic a eso y les va a llevar un PDF donde está el resumen de las distintas investigaciones que hay a nivel mundial. Y en ese resumen tienen el autor, el año, la muestra, el objetivo y un pequeño resumen de cada una. Y luego más abajo está el link completo para que quien quiera leer esa investigación completamente, le da clic al link y tiene acceso al paper completo de la investigación para también estar al tanto de profundizar en esa lectura. Buenísimo, me encantó. Acá alguien pone, Vivi pone muy interesante el planteo. Acá una psicóloga consteladora. Saludos y gracias por la Bien, entrevista. gracias. Bueno, bueno, Franco, yo quiero agradecerte un montón, no quiero quitarte más tiempo. Realmente me parece que fue muy bueno que te conozcan, que escuchen esto, como decías vos, que existe, sepamos o no leer un paper en inglés o lo que sea, o quizás hay gente que jamás escuchó hablar o se acercó a cómo es hacer ciencia y que también está bueno empezar a hacernos esas preguntas porque, como decís vos, hay gente para todo y hay gente que lo hace también y está bueno saber que hay gente dedicándose en las constelaciones familiares. Yo no sé qué nos depara el futuro. A veces me pongo a pensar y digo, me asusta un poco eh, que explotó todo tan rápido. Es una sensación mía. Siento como que estamos ya guiándonos por fuerzas que nos exceden, que solo nos queda un poco mantenernos a flote y respetar la filosofía, respetar los valores que inculcó Hellinger, que están todavía súper vigentes, que no se pierda, que no se pierdan. Yo digo, ay, el otro día me enteré de una amiga que me dijo, Caro, mira que, ¿te acordás que nosotras compramos una biblioteca de CD? Porque yo me formé en el 2012. Así que era había Claro. VHS, Sí, las constelaciones de Hellinger, así. en videocasetera y después vinieron en CD. Y ella me decía, mira que tenemos toda la compilación de esa que compramos. Y yo dije,
ni siquiera, no sé si mi computadora pasa CDs ahora. No sé, creo que no tiene ya la ranura, fíjate. Dije, no, pero vamos a recopilar eso porque quiero volver a verlo. Eh, Me parece súper importante crear estos espacios, que la gente te escuche, te conozca y bueno, te encuentren si es que necesitan. Así que bueno, ojalá poder cruzarnos en el Congreso y seguir aprendiendo de todo lo que tenés para ofrecernos, Franco. Yo te agradezco un montón. Me imagino que mañana voy a ver el vivo y voy a decir, ¿por qué no le pregunté esto? ¿Por qué no le pregunté el otro? Pero bueno, no es fácil entrevistar. No, bueno, ahí hacemos otro vivo. Te invito también dentro del Congreso, hay un espacio para presentación de trabajos de otros consteladores. Esto que vos recopilaste en el libro, por ejemplo, de los casos de constelaciones con animales, estaría muy bueno que puedas presentarlo dentro del Congreso para que otras personas conozcan de ese formato. Yo personalmente, por ejemplo, no conozco cómo se trabaja o no he estado en... Sí, en realidad, bueno, yo tengo, conoces el síndrome del impostor. Ah, Cuando uno abre camino, cuando hay nada, no hay nadie que escribió antes, bueno, es solo, yo dije, bueno, ¿qué hago? Y después alguien me dijo, pero claro, vos solo contá tu experiencia, de la simpleza de lo que vos viviste y de la cantidad de casos que he constelado y que han constelado también los estudiantes de mi formación. Todos los martes en las prácticas supervisadas constelamos algún animal, o sea que todo eso está registrado. Y es muy lindo, como decís vos, es lindo por un lado abrirse a lo nuevo, a que, bueno, soy consciente de que estoy abriendo un camino que nadie abrió. De hecho, Hellinger hablaba de los animales, pero no como integrantes del sistema, como digo yo. Pero bueno, yo estoy convencida de eso, por todo lo que vi y además porque la familia multiespecie, a ver, Franco, en el año 2026 ya, no, en el 2025 ya nacieron, hay más registros de animales en la provincia de Buenos Aires que bebés. O sea que esto se viene, no, no es ahora, se viene, se viene. Y yo quería un poco mencionar el tema en un libro para que la gente empiece a hacerse ciertas preguntas, ¿sí? Que la constelación no es que todo lo puedo constelar, sino empiezo a hacerme las preguntas de qué rol le estoy dando a mi animal, ¿no? Y bueno, otras cosas que quedan para otro día. ujú. Así que te agradezco muchísimo por este espacio. Sos amoroso, realmente me encantó conocerte. Y bueno, nos vemos prontito, si Dios quiere. Sí, sí, gracias, Caro, gracias por este espacio. Saludos a todos los que nos están viendo y para todos los que van a ver después. Gracias. Chao, que tengas una buena noche y Chao. gracias a todos por estar. Nos vemos prontito. Chao, chao.